El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Cambio en el aire, una ventana de compromiso con la patria, de compromiso con la memoria histórica de nuestro pueblo, una memoria que no podemos olvidarla, que no podemos borrarla. Hoy, 21 de diciembre 2015, un día como hoy, fue asesinado uno de los líderes más extraordinarios de la República, Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, quien se alzó en armas en contra del golpe de Estado del año 1963 contra el profesor Juan Bosch, septiembre de 1963. Y Manolo Tavares Justo había empeñado su palabra, que sabía muy bien dónde estaban las montañas de Quisqueya, que se inventaban contra el orden democrático. Él tomaría el camino a las escarpadas montañas de Quisqueya, y honró su palabra. Honró su palabra porque era un hombre de palabra, de lo que de verdad tenían palabra. He dicho en varias ocasiones que si la República debía tener 3 padres de la patria, el primero de entre ellos debía ser Juan Pablo Duarte, por supuesto. El segundo, Gregorio Luperón. Y el tercer padre de la patria, para mí, estaría entre Manolo Tavares Justo o Francisco Alberto Camaño de Ño, los grandes de la historia. Y justo un día como hoy, 52 años del asesinato de Manolo Tavares Justo. Y hay que hablar de asesinato de Manolo Tavares Justo y no de su caída en combate, porque Manolo, al igual que Camaño, fue herido en 2 intentos guerrilleros, uno en el 63 y otro 10 años después, en el 73, y ambos fueron asesinados, vilmente ejecutados por sus verdugos, y los nombres de los verdugos están ahí. En el caso de Manolo Tavares Justo se sindica a Ramiro Matos González y sus hijos, Minú y Manolo, encauzaron una acción ante la justicia, ante la Procuraduría General de la República, para que se abriera una investigación señalando a Ramiro Matos González. Y este acudió hasta la Procuraduría. Y la cosa no pasó de ahí, y debió pasar de ahí. No solo en la justicia, debió llegar más allá. Y en el caso de Francisco Alberto Camaño, sus hijos, o una parte de sus hijos, hablaron ante la opinión pública nacional de encauzar acciones en la justicia para que los asesinos o el asesino de Francisco Alberto Camaño de Ño, su padre, fueran traducidos a la acción de la justicia por crimen de lesa humanidad. Ambos casos no pasaron de ser un simple escarceo o de un simple ejercicio teórico o periodístico, pero no pasó de ahí en ninguno de los 2 casos. La memoria de nuestro pueblo no puede ser borrada de un plumazo. Eso quieren los que detentan el poder, eso quieren la clase gobernante, esta élite corrupta y corruptora, y eso quieren los dueños, los que se sitúan como dueños del mundo. Y en eso han trabajado los imperialistas, en que a nuestro pueblo en América Latina y el Caribe le sea borrada la memoria histórica. Porque los pueblos tienen que beber en la fuente de su historia para poder empinarse y enderezar los rumbos inciertos de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. Pero uno conoce lo que ha estado pasando. Por eso, independientemente de los esfuerzos que hacen
las clases gobernantes y los imperialistas de borrar la memoria histórica de nuestro pueblo, tiene que haber siempre por lo menos un puñado de hombres y mujeres levantados para que esta memoria no perezca. Porque llegará el momento en que el colectivo popular tenga que asumir definitivamente esa memoria histórica para reencauzar los destinos de la patria, o de las patrias nuestras en América Latina y el Caribe. Está el caso de Puerto Rico, todavía una colonia, y por aquí mucha gente piensa que en Puerto Rico no hay esperanza, pero no, hay un pueblo en lucha en Puerto Rico, que ha sabido utilizar todos los escenarios habidos y por haber, desde el político hasta el militar, para lograr la independencia plena de su patria, para poder erradicar la condición de colonia. Y eso pasa con nuestro pueblo, pero no es posible permitir el olvido de los valores históricos. No es posible permitir que la memoria histórica sea borrada de nuestro pueblo. Por eso hoy, 21 de diciembre, Juan Francisco de la Rosa, nuestro coproductor y co-conductor de este espacio, ha invitado a un hombre emblemático de nuestra historia y que tiene mucho que ver y mucho que aportar en la recuperación de la memoria histórica en lo que tiene que ver con Manolo Tavares Justo. Juan Francisco nos sirve aquí un plato fuerte, un invitado fuerte, a don Iván Rodríguez Pilier, que hizo parte en uno de los frentes guerrilleros que comandó el comandante Manuel Aurelio Tavares Justo. Juan Francisco, saludo. Y bueno, vamos a compartir con don Iván. Buenos días, Alfonso. Buenos días, don Iván Rodríguez. Para nosotros, la participación de don Iván Rodríguez en esta edición de Voz para el Cambio constituye un alto honor que venga a darnos su tiempo y valoración. Don Iván, en la República Dominicana ya hay autores que sostienen la tesis de que Manolo Tavares Justo, iniciando la década de 1960, era uno o el político de mayor prestigio en la República Dominicana por su capacidad. En Santiago llegó a hacer intervenciones de más de 2 horas, sin perder el hilo, hablando, compartiendo con la gente. Usted, que fue un hombre que tuvo una participación con ribete de principalía en el frente Mauricio Báez, que operó en la zona este del país. ¿Cuál es su valoración acerca de Manolo Tavares Justo? ¿Qué recuerda usted para los jóvenes que nos ven, que a lo mejor nunca han oído información, no tienen información de este importante líder de nuestro país? Bueno, muy buenos días a los amigos televidentes de este su programa, Voz para el Cambio. Sí, yo he querido venir en el día de hoy a hablar sobre Manolo, porque Manuel Aurelio Tavares Justo fue el líder de la revolución democrática de nuestro país, el más grande líder que después de Gregorio Luperón ha tenido el país, junto con Francisco Alberto Camaño, que tienen 2 niveles diferentes en este caso. Uno, el político, el jefe guerrillero de un proceso que él mismo denominó que era el proceso de la revolución democrática de nuestro país. Y Francisco Alberto, que se puso al frente del pueblo en armas para enfrentar las fuerzas del imperialismo norteamericano. Pero Manolo Tavares, desde un principio, y hay que remontarse a la caída de Trujillo, no solamente enfrentó la tiranía de Trujillo, sino que después de haber recuperado su libertad una vez el tirano fue ajusticiado, fue muy claro, muy preciso en la necesidad de la toma del poder político
para producir las transformaciones sociales que ameritaba el pueblo dominicano. Y él hacía mucho énfasis en que el programa que habían traído los expedicionarios de 1959, del 14 de junio de 1959, tenía plena vigencia y que el mismo fue adoptado por el 14 de junio para su ejecución y que tenía en el centro la defensa de la soberanía nacional. ¿Qué quería decir la defensa de la soberanía nacional? Desarrollar un país independiente de lo que son el tutelaje del imperialismo norteamericano. Y en esa misma línea Manolo planteaba de la necesidad de rechazar el endeudamiento externo que aceleradamente desarrollaban los que alcanzaron el poder político una vez caída la tiranía. Y él decía que debíamos evitar convertirnos en una colonia igual que Puerto Rico. Y él tenía una visión muy clara, que te prestan, te endeudan para después imponer. Y él fue en ese sentido categórico, llamando a evitar el endeudamiento externo y en la necesidad de nosotros desarrollar una economía integral que garantizara el desarrollo del país al margen del tutelaje imperial. Y hacía mucho énfasis en la necesidad de producir, de desarrollar en el país una reforma agraria integral que garantizara el desarrollo tanto de la agricultura como de la industria, y en ese sentido llamaba a que nosotros los dominicanos y dominicanas contribuyéramos a desarrollar nuestro país para el bienestar general de la nación. Por eso Manolo fue muy preciso cuando vio que las fuerzas retardatarias con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica Dominicana y las Fuerzas Armadas al servicio del imperio conspiraban para echar abajo el gobierno que se había dado el pueblo dominicano en las votaciones del 20 de diciembre de 1962. Y en ese sentido, Manolo, cuando la conspiración se desarrollaba y había todo la posibilidad de que se diera el golpe de Estado, el 14 de junio, con Manolo a la cabeza, fue una delegación donde el profesor Juan Bosch, y le puso a disposición el apoyo del 14 de junio. Y mucha gente decía, pero ¿cómo es posible que el 14 de junio apoye al gobierno de Juan Bosch en este momento cuando no fue a las elecciones? Y entonces Manolo tenía una explicación válida y decía que el pueblo dominicano había votado libremente para elegir al gobierno de Juan Bosch y que en consecuencia debía defenderse la voluntad popular. Y sobre esa base, en el Parque Independencia fijó clara la posición del 14 de junio, que decía que si cerraban las facilidades de la acción política legal, el 14 de junio sabía a dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya, y que ahí iríamos y ahí mantendríamos encendida la llama de la libertad. Hay mucha gente que en estos tiempos afirman que Manolo fue a la guerrilla presionado por una serie de compañeros y de circunstancias. Nosotros decimos que no. Manolo fue un hombre de palabra, fue un hombre que no solamente cumplía a cabalidad con las promesas que se había ofrecido al pueblo dominicano,
Por eso, cuando dieron el golpe de Estado, Manolo no vaciló en aplicar la política que había decidido el 14 de junio y que había él hecho pública en el altar de la patria. Por eso, una vez se da el golpe de Estado, el 14 de junio, organizó un levantamiento guerrillero con el objetivo de volver el gobierno constitucional sin elecciones. Y ahí la coherencia de Manolo Tavares, que supo en un momento preciso como ese, donde las libertades habían sido arrebatadas por un golpe septembrino, de trazar una política bien clara. Él no había apoyado al gobierno de Juan Bosch, pero sin embargo entendió que la consigna fundamental en ese momento era levantar al pueblo dominicano en la defensa de la Constitución de 1963 y del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Y en ese sentido lanzó precisamente esa consigna que prendió en el pueblo dominicano de una forma tal que, a pesar de que Manolo no logró salir victorioso, bajar victorioso de la montaña porque cayó asesinado, el pueblo dominicano hizo suya esa orientación de Manolo y se levantó en armas contra la oligarquía dominicana y su ejército y contra el imperialismo que quiso evitar el triunfo de la revolución democrática de la cual Manolo era su líder. Bueno, interesante la conversación con don Iván Rodríguez y Pilier. Vamos a una brevísima pausa para cumplir compromisos de este espacio con sectores económicos que nos dan su apoyo, ¿verdad? Así que vamos arriba a la pausa. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio, Voz para el Cambio, conversando con don Iván Rodríguez Pilier, y el hermano Juan Francisco de la Rosa tiene a su cargo la conducción de esta interesantísima conversación. Don Juan Francisco, ahí le dejo la a don responsabilidad. Don Iván, hay un tema que es muy discutido a nivel de historiadores e incluso de hombres y mujeres que participaron en ese proceso tan interesante de la historia dominicana. Y se refiere a que Manuel Aurelio Tavares Justo, primero, durante el proceso electoral
en el que participaba el profesor Juan Bosch, llamó a no votar. Su partido no participó. Luego de que el profesor Bosch ganó las elecciones, inmediatamente saludó y reconoció el proceso electoral. La incógnita está en que Manolo y el partido 1J4, 14 de junio, se alzaron, se fueron a la montaña por un proceso en el que él ni el partido creían. ¿Cómo podemos valorar eso en Manolo? ¿Un mérito? ¿No mérito? Porque se permitió que una generación importante de jóvenes diera la vida por algo que pudiéramos decir que en principio no se creyó. O quizás un acto de inmolación. Precisamente, eso es lo que queremos. Y un poco lo mismo pasa con Francisco Alberto Camaño. Un hombre de la categoría de don Iván Rodríguez, que tuvo una participación protagónica en esos hechos, pueda explicarle a los jóvenes qué fue lo que ocurrió. Bueno, yo no estoy de acuerdo nunca con que de inmolación, lo que mucha gente habla de que se fueron a inmolar. No, porque la inmolación de hecho es un suicidio. En este caso un suicidio político. Lo que pasa es que hay que determinar con claridad. Miren, don Iván, ese era un proceso que se sabía de antemano que había fracasado. No. Puede ser una interpretación subjetiva de la valoración que se hizo en el momento concreto. Miren lo que pasa. Primero, yo entiendo que el 14 de junio, la visión primaria que tenía es que en la República Dominicana, para poder arrebatar el poder político a la oligarquía y al imperio, debía ser mediante las armas. O sea, arrancar, una vez echada abajo la oligarquía, podía instaurarse el gobierno revolucionario que en la cabeza y en los planes del 14 de junio teníamos. Esa valoración la podemos decir que se comienza desde el momento de la primera reunión que se realiza en la casa de Yuyo Alessandro, en la que estaban Manolo Tavares, estaba Minerva, y habían 5 personas, 5 jóvenes, y ahí Minerva con una visión muy aguda decía: pero si los jóvenes cubanos echaron abajo la tiranía, ¿por qué nosotros los dominicanos no podemos hacerlo? Y siempre eso subyacía en la mente de los castorcistas. Nosotros siempre entendíamos que esa visión era posible. Por eso, cuando Manolo lo invitan a Washington junto con otros líderes, que después de su liberación junto a otros líderes del movimiento, Manolo vio claro que el imperio no iba a ceder a que los dominicanos libremente pudiéramos desarrollar el sistema político, el gobierno que pudiese realizar las transformaciones que necesitaba el pueblo dominicano. Y por eso entonces, aunque cuando se discutió la participación electoral, Manolo entendía, y el 14 de junio entendía, que era una forma de participación que no iba a garantizar que efectivamente se plasmara la voluntad popular alrededor del 14 de junio, por aquello de que la clase dominante nunca aquí en este país, han contado los votos a los sectores de oposición, o sea, a la izquierda. Y entonces Manolo no participó en las elecciones. Pero Manolo siempre fue un respetuoso de la voluntad del pueblo. Por eso entonces, cuando le dan el golpe de Estado, primero, los 7 meses del gobierno de Juan Bosch,
fue un intento de producir algunos cambios que encontró la oposición, incluyendo del propio partido que lo llevó al poder, que fue el Partido Revolucionario Dominicano. Por eso, cuando dan el golpe de Estado, el Partido Revolucionario Dominicano no busca lanzar las masas a las calles a defender su gobierno, se queda de brazos cruzados. Entonces, el 14 de junio consideró que será el gobierno que había elegido libremente el pueblo dominicano y que había que defender esa conquista y la conquista que habían alcanzado durante los 7 meses. Y entonces llama a la población a defender eso. El 14 de junio, que tenía en mente o como política alcanzar el poder mediante la lucha revolucionaria, organizó 6 frentes guerrilleros para buscar el retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Y entonces se levantó en armas 6 frentes guerrilleros. Manolo entendía que iba a fracasar de ninguna manera. Lo que pasa es que algunas veces hay momentos en que tú puedes decir que se hizo un juicio subjetivo. ¿Cuál era la visión? Como el día que dieron el golpe de Estado, el 25 de septiembre, había la consigna de una huelga general para restituir. Fue el primer paso para restituir el gobierno. Fue el primer paso que se había acordado realizar para volver al gobierno de Juan Bosch, para que se respetara esa voluntad popular. Pero los que dieron el golpe de Estado lanzaron un mensaje de que todas las conquistas que se habían alcanzado iban a ser respetadas, y en consecuencia trataron mediante la represión, o lograron mediante la represión, desarmar lo que fue el montaje de la huelga que se estaba haciendo. Y entonces vino un segundo momento, que fue el de la organización del movimiento guerrillero. O sea, el primer movimiento, ¿quiénes lo impiden realmente? Lo impide el mismo PRD. Yo entiendo que el PRD, durante el gobierno de Juan Bosch, una cúpula del PRD entendió que no había alcanzado los objetivos que querían, que era enriquecerse desde el poder. Y entonces hicieron caso omiso a lo que fue el golpe de Estado. Y entonces Manolo Tavares se levanta en armas. Segundo momento, porque al no haber una respuesta con la huelga para restituir el gobierno, entendió que el 14 de junio debía cumplir con la promesa